Bueno, arrancamos este especial quilombo dedicado a lo que hemos pasado durante toda esta semana. El tema de Hassel, el tema del rapero Proetarra, pero no solo el rapero es solamente la punta del iceberg. Lo que está por debajo es lo que más nos preocupa. Los delincuentes están en las instituciones, los que le protegen están en el gobierno. Y para prueba de eso hemos tenido que en este momento en Periodista Digital estamos abriendo con esta información. Pedro Sánchez rompe su silencio para apoyar a Pablo Iglesias. Y esta es, desde el punto de vista político, es muy interesante porque ayer veíamos en el programa de Ferreras que estaban muy nerviosos por cómo estaba esa relación, porque había mucha tensión. De hecho, hemos escuchado a Echenique, hemos escuchado a Mayoral, ninguno se ha atrevido a condenar esto, porque evidentemente ellos son parte de toda esta chusma, de toda esta izquierda radical, incendiaria, y sus socios son quienes son, ya les conocemos. Ahora están muy preocupados por la libertad de expresión, eso sí. Pero, bueno, vamos a hablar porque, como hacemos en este especial, tenemos la suerte de tener a Alfonso Rojo y a Pedro Fernández Barbadillo, a ver si los veo ahí. ¿Qué tal están? Muy buenas. Gracias por estar conmigo acompañarme en este especial. Alfonso, ¿cómo has vivido estas jornadas? ¿Qué te parece la actitud de Sánchez? Porque veo que tú siempre pones énfasis en el tema Sánchez. Sánchez cómplice, ayer lo decíamos. Sánchez es su silencio es cómplice de lo que está pasando en las calles. Es Sánchez el que le tendría que explicar a los comerciantes por qué sus socios de gobierno han sacado a sus jaurías a la calle a incendiarlo todo, y sin embargo hoy, en lugar, él como presidente debería estar condenándolo, y sin embargo se escuda en el tema de la libertad de expresión y se hace el loco para no tener un problema con Pablo Iglesias después de otro órdago que le acaba de lanzar. ¿Tu impresión? Bueno, mi tesis ha sido desde siempre, desde el minuto cero, que el origen del mal es el Partido Socialista, el PSOE y Pedro Sánchez. Es decir, no podemos dejarnos deslumbrar por las memeces, las gilipolleces, los exabruptos y las exageraciones de los de Podemos, aunque sea lo más fácil. Es decir, el origen del mal está en el PSOE y el PSOE utiliza a esta gente en su beneficio. Pues entonces nosotros no podemos apuntar donde no debemos apuntar. Es decir, no hay una divergencia dentro del gobierno. Las decisiones en el gobierno español son siempre colegiadas. Y todos, desde el primer ministro al último, desde Nadia Calviño a Robles, pasando por Marlaska y llegando a Sánchez, son responsables de lo que está pasando. Tú decías, ¿qué le tendría que decir Sánchez a los tenderos? Bueno, ¿qué le tendrían que decir los comerciantes, los taxistas, los ciudadanos que han sido afectados por esta ola de violencia? Y pues lo que tendrían que hacer es decir, oiga, ¿cómo tienen ustedes la caradura de cobrarnos impuestos si cuando llega el momento de la verdad sus policías no son capaces o no reciben órdenes suficientes para que nos puedan proteger del vandalismo? Es decir, para mí está clarísimo, aquí hay un responsable que es Pedro Sánchez. Y el otro, aunque sea peligroso el del moño, pues un simple payaso, un simple títere, del que se desprenderá Sánchez justo unos meses antes de las próximas elecciones. Yo calculo que 4 meses antes. Antes no lo pueden hacer, pues porque no le conviene y no lo puede hacer Sánchez, y nunca lo hará Pablo Iglesias, porque como publicamos en Periodista Digital, entre otros motivos, en este momento tienen 100 asesores colocados, 100 personajes del partido más sin ninguna capacitación, sin ninguna formación, trabajando como asesores, y tienen un sueldo de 8 millones de euros. Pues aquí tenemos esto hasta que lleguen las próximas elecciones. Lo que pasa, Alfonso, llama la atención verle a este tan entregado cuando en este momento está mucho más relajado. Ya ha aprobado los presupuestos, ya ha sacado otras leyes importantes. En este momento Sánchez podría, de alguna manera, marcar paquete y decir, oye, que estas cosas son intolerables. Y sin embargo, parece que Iglesias en ese sentido sigue resistiendo, ¿no? Bueno, no es Iglesias, yo creo que es lo que les dice Redondo. Es decir, hay una diferencia en el comportamiento tradicionalmente del PSOE y, por ejemplo, el PP. Y hay 2 ejemplos, Rita Barberá o los presidentes estos andaluces, Chávez y esta gente.
El PP, como siempre, le tiemblan las canillas. En cuanto hubo la mínima presión mediática, dejó abandonada a Rita Barberá por un bolso. El PSOE, con unos tíos que se han llevado pa'l buche más de 1.000 millones de euros o cerca de 1.000 millones de euros, pues cierran filas. No va a abrir una vía de agua en el gobierno, con sus palabras Sánchez, porque no le conviene. Simplemente él sabe que ahora controla el juego, que él puede tirar de la cuerda cuando quiera y puede hacer caer a Podemos. Él va ganando en votos porque ¿para qué va a votar la gente a Podemos? Si el PSOE responde mejor, digo el PSOE, ¿para qué van a votar los facinerosos a Podemos si tienen como opción al PSOE? Y entonces, bueno, pues no le interesa, y sobre todo no le interesa transmitir la imagen de lo que es la realidad. Es decir, él lo que dice, aquí estamos todos muy unidos. Me produce más sorpresa cómo se prestan los ministros, desde Marlaska al último, a tratar de exculpar lo que dice Echenique, incitando a los violentos, o lo que dice Iglesias sobre la libertad de expresión en España. Me llama más la atención no que lo hagan porque se juegan el puesto, sino que se presten a salir al escenario a defender a Pablo Iglesias o a defender lo que hace Echenique. Eso sí me llama la atención. Efectivamente. La que representa. La Chiqui Montero, por ejemplo, la portavoz, le ha defendido, incluso cuando escuchábamos a Rafa Mayoral ahí en el Congreso saliendo y siendo preguntado por esto y diciendo efectivamente que él no iba a condenar esto, que es lo que se espera, por supuesto. Pedro, ¿cuál es tu impresión de todo esto? Pues mi impresión es muy lamentable porque España entera se está batasunizando. Lo que veíamos en los años que pasaban, en los años 80, en el País Vasco, incluso en las capitales, en Bilbao y en San Sebastián, pues empieza a pasar ya desde hace unos años, desde que se puso en marcha toda esta matraca del no nos representan y rodea el Congreso, se está extendiendo a España entera. Y también está saliendo de lo que eran los barrios más tomados por los anarquistas en Madrid, por esta chusma Madrid y Barcelona, y ahora impunemente pueden saquear en los centros de las ciudades sin que pase nada. Y las policías, como pasa sobre todo en Barcelona, que todos los días una veintena de desgraciados cortan la Meridiana, lo que hace la policía es protegerles en su manifestación impune. O sea, tratan de que no se baje un camionero, español no, por supuesto, un camionero rumano o polaco, y con una llave inglesa y les abra la cabeza. No, estamos batasunizados. Se está cumpliendo lo que dijo ya Arzayus en esa frase gloriosa con la que ha pasado la historia de unos agitan el árbol y otros recogen las nueces. Aquí tenemos a los enmascarados, a los antifas, como se llaman ellos mismos, agitando el árbol y pasan entonces los políticos a recoger las nueces, que no son solo Pablo Iglesias y Echenique y Mayoral, no, también es el PSOE de Sánchez, como decía Alfonso. Está otra vez funcionando ese miedo que ha introducido la izquierda española en las clases medias de bueno, es que la calle siempre es de izquierdas, es que la izquierda es hegemónica en España, es que hay que llevarse bien con ellos. No los provoques, no digas nada. A eso, Manolito, no te metas en política. Tú sácate tu oposición y tus opiniones te las guardas en casa. La izquierda vuelve a ocupar las calles. Y hay que subrayar que desde 1945, bueno, desde los años, desde el nefasto mayo del 68, que es el que anima el nacimiento de terrorismos en toda Europa occidental, el 90% de la violencia política en Francia, en España, en Italia, en Alemania, la comete la izquierda. Sin embargo, quedan impunes. Pedro, te quiero preguntar por un tuit que has puesto de los jóvenes antifascistas y los diputados de Podemos no protestan por el 41% del paro juvenil. Ahí veíamos fotos de las colas del hambre. La prioridad de la izquierda no es la clase trabajadora, es el control de las calles, que es lo que venías diciendo. Pues así es. Aquí se ve que estos, no voy a decir que sean problemas artificiales en control de la calle y el control de la opinión pública, porque es básico, como bien sabe Iván Redondo, pero estos que dicen representar y defender a las clases más humildes, a los trabajadores, a los jóvenes en precario, esto les importa un pepino. Salen a la calle para protestar por este tipo de asuntos, porque a un niñato
que habla de poner bombas en los coches y de que a fulanito de tal se merece que le peguen 2 tiros, bueno, esto es lo que defiende. O sea, gentuza, porque es de los suyos. Sin embargo, o sea, la gente que lo está pasando mal, el precariado, los desempleados, los que están en ERTE y no lo cobran, esto les importa un comino. Se están suicidando personas que no cobran salario, no cobran ni el salario mínimo que decían, no sé cómo se llama eso, el IMV. El ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo. Se está suicidando gente, no lo dan los medios de comunicación. El otro día lo comentaba, esta semana, Isaac, un tuitero que vive en Móstoles, que cerca de su casa se había tirado un vecino por la calle, por la ventana, y que llevaba en ERTE meses sin cobrar absolutamente nada. De esto no hablan los medios de comunicación. En cambio, sí dan imágenes, entrevistan a estos vándalos y encima algunos individuos como este Cintoda los disculpan. Bueno, es que tampoco es para tanto, es que es la expresión de un desencanto popular. No, pero déjame acabar. No es desencanto popular, es el desencanto de unas docenas de vándalos, debidamente animados. Pero mira, la clave es una palabra que tú has repetido 3 o 4 veces en tu intervención, que tiene que ver con impunidad. Es decir, primero, el salir a la calle como han salido estos a romper escaparates y estas cosas tiene mucho que ver con la diversión. Lo pasan bien, te lo digo yo, lo pasan bien. Y yo tengo ahora casi 70 tacos, pero pertenezco a una generación que llegó a la universidad a finales de los 60. Y esta música la conozco como muy bien. La conozco muy bien porque era la de mi época en la universidad. Y se pasa bien. Hombre, se pasa bien si no te arriman 2 buenos porrazos en la espalda o en las nalgas y llegas a casa con un cardenal que parece la conferencia episcopal. Se pasa bien. Se pasa bien si te detienen, como les ha ocurrido a 19 en Madrid, y el juez los suelta a la mañana siguiente. Es decir, llegan a las 2 de la madrugada a los calabozos de Plaza de Castilla o a las 7 de la mañana y a las 9 el juez los pone en la calle. Los pone en la calle, ¿qué es lo que ha pasado? Y digo, oiga, pero vamos a ver. Tiene que haber una proporción entre los delitos y las penas. Y el comportamiento de esta gente es delictivo. Si es delictivo con la legislación vigente, pues aplicándoles el conjunto de la legislación, el juez tiene que tomar una medida distinta de ponerlos en la calle. Pues he leído hace un rato que de los 19 que entraron por la mañana, en la madrugada, en los calabozos de Plaza de Castilla, 13 estaban ya en la calle. Pues eso es la impunidad. Eso tiene que ver con la impunidad. Yo no le veo un gran trasfondo político a los personajes, a los facinerosos. Lo veo más en la actuación de Pablo Iglesias, el del chalet de Galapagar, lo veo en lo de los asesores, lo veo en Pedro Sánchez. Y lo veo en lo que tú señalas, el acojone constante del centro derecha español. Ahora, yo digo, es decir, ¿dónde está el ministro del Interior respaldando a los policías? Pues está donde han estado los medios de comunicación, en su mayoría, donde han estado los periodistas, cuando desde la tribuna del Congreso Pablo Iglesias amenazaba con reinstaurar la censura previa y el control de los periodistas, callados como puertas. Que no me veo, ahora sí. Marlaska ha hecho lo mismo que hizo en su momento Jorge Fernández Díaz, el ministro pío del Partido Popular. El rodeo al Congreso fue en época del PP. Y para evitar dar mala imagen, lo que hizo el PP en aquel momento, lo que hizo el gobierno de Rajoy, lo que hizo el Ministerio del Interior, fue no dotar con medios suficientes ni con órdenes claras a los policías de la UIP para que actuasen respondiendo al reto que se les planteaba. Y la imagen del policía pateado que alababa a Pablo Iglesias corresponde a una etapa en que gobernaba en España el centro derecha con mayoría absoluta. Y para evitar tener mala imagen, estos soplagaitas del gobierno, estos blandengues, todos funcionarios de carrera, con muchas oposiciones, pero con menos testosterona que Shirley Temple, pues oye, lo que hicieron fue, oye, que peguen, que no peguen, tener cuidado, que si aparece una imagen de un policía sacudiendo un parrazo, mira, si ellos golpean a la policía, como lo hemos visto, que era una mujer policía, por cierto, la que en las últimas imágenes aparece pateada, si golpean a la policía,
tienen que asumir el precio de golpear a la policía. Si rompen un escaparate, tienen que asumir ellos, sus padres y la madre que los hizo, el precio de romper un escaparate. Hay escenas que te producen cierta satisfacción. A mí ver a los facinerosos pintarrajear la fachada del periódico de Cataluña, casi me produce satisfacción, porque son de los medios que normalmente alimentan a las pirañas. Vamos a verlo. ¿No, no? Estos eran los que decían que la alerta ultra, era Vox ganando en Andalucía, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahí los tienen. A mí me produce cierta satisfacción, igual, pero claro, lo que decimos siempre, la única razón de ser que tiene el Estado es que asume el monopolio de la violencia, cobra impuestos y presta servicios. Pero si no es capaz de garantizar tu seguridad, no te puede cobrar impuestos. O sea, yo creo que, es decir, o por lo menos darte una explicación o una indemnización. Es decir, lo lógico es que la policía no permita que en el centro de la capital de España se pueda destrozar el escaparate de una tienda o saquear a un ciudadano. Y es que, bueno, tenemos una sociedad en la cual, por llevarnos bien, no sé si lo habéis visto en Valencia la autoridad competente ha advertido a los agentes de la policía que mucho cuidado con sobrepasarse o con propasarse, o sea, con repartir, bueno, ¿cómo que repartir? Mira, ha salvado más vidas en la historia de la humanidad la hostia a tiempo que la penicilina. Y no hay otra historia. Si son impunes, lo seguirán haciendo. Si van al juez y los suelta, lo seguirán haciendo. Si van al juez y los manda unos días a que se cuezan o les casca una multa de 3, 4 o 5.000 euros, ya se encargarán ellos y sus papás de poner más cuidado la próxima vez. Hombre, tú hablabas de la alegría que te produce que se ataquen los escaparates del periódico de Cataluña. A mí también me la produce que estos vándalos peguen fuego a las sucursales de la Caixa, porque me acuerdo de cuando tantos empleados de la Caixa en octubre del 17 salieron de sus puestos de trabajo en Barcelona a gritar que las calles siempre serán suyas. Bueno, pues sí. Las calles no son de ellos, las calles son de los que están dispuestos a repartir leña, como bien pasa con los piqueteros peronistas en Argentina. Bueno, y hablando de impunidad, bueno, yo me acuerdo que lo que quería decir, que el último alcalde de CiU que tuvo Barcelona, un hombre nefasto, acomplejado, de estos faltos de testosterona que mencionas, Alfonso Sánchez Llibre, llegó a pagar casas ocupa. Llegó a pagar el mantenimiento de la luz de casas ocupa para que los pobres chicos pues no saliesen a la calle, no sea que fuesen a ocupar algún otro sitio. O sea, es el chantaje de la mafia que les funciona a los mafiosos por la impunidad, por las leyes muy mal hechas. Pero Barbadillo, lo pagamos nosotros. Mira, de los que aparecen en las imágenes pateando a la policía encapuchados, probablemente más de la mitad, por la edad y la condición que tienen, reciben algún tipo de subvención. Subvención que sale de mi dinero. Yo llevo cotizando más años a la Seguridad Social que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Monedero y Errejón juntos. Y aporto más como empresario, con Periodista Digital y toda la gente de Periodista Digital, al erario público, al sostén de España, a los hospitales, al arreglo de carreteras, a sus tablets, a sus niñeras y todo, que todos ellos juntos. Entonces, es decir, vivimos un mundo insensato y eso es lo que hay que hacer llegar a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender que el voto se disfruta, que cuando venga el momento de votar, tiene que tener presente que votar a Pedro Sánchez es votar a esta panda de facinerosos que andan por la calle. Que estos no son más que el síntoma de un mal que nos trae a todos un partido que se llama PSOE, que se ha convertido en una empresa y cuyo único objetivo es permanecer en el poder
y repartirse las prebendas. Que hay una pregunta que se tendría que hacer la ciudadanía y no se la hace a estas alturas. Mira, 2 años después, más de 2 años después de que esté gobernando con plenos poderes, porque tiene plenos poderes aunque no tenga mayoría absoluta, Pedro Sánchez, y más de 1 año y 2 meses, 1 año y 1 mes largo de que tenga como compañero en el gabinete a Pablo Iglesias, la pregunta que tendría que hacer la ciudadanía, dice, ¿está usted ahora mejor o antes de que llegasen estos mangutas al poder? Y la respuesta es bien clara, no hay otra. Y si la gente quiere volver a votar a estos, pues bueno, allá ellos. A mí cuando veo lo de Barcelona, es decir, es feo decirlo, pero me pasa ya como cuando pierde el Barça. Coño, me entra una satisfacción. A mí también. Claro, es decir, es que me pasa. Es decir, al final dices, oye, qué feo, pero como decía, oye, que es un equipo español. Bueno, yo creo que no. Pero dices, al final, la burguesía catalana tiene como alcaldesa a Ana Colau y a los que hacían pis en la calle. No he dicho la palabra que usan ellos. Y en Madrid tenemos, campando por sol, gracias a Pedro Sánchez y a Marlaska, a los que rompen escaparates. Oiga, ¿sabe usted lo que tiene que hacer cuando vengan elecciones? No votar a Pedro Sánchez. Sí, lo que pasa que una cosa, lo que pasa que el nexo es el mismo, es decir, esto no va de Barcelona o Madrid, es decir, al final son los mismos, son delincuentes en el gobierno, es decir, es Colau, que antes de ser alcaldesa, pues asaltaba propiedades privadas para ocuparlas ilegalmente. Es decir, nosotros hemos tenido también aquí a Manuela Carmena, que no asaltaba porque era rica, no necesitaba vivir de ocupa, pero sí les protegía y sí les patrocinaba. Entonces, el problema al final es exactamente el mismo. Luis, hemos asumido como casi como normal que pueda haber ocupación. Vamos a ver, nosotros, y tú lo has visto desde Periodista Digital, siempre hemos defendido que no se puede dejar en la intemperie a una madre con sus hijos, que no puedes dejarla sin techo, pero la obligación de ponerle techo, la obligación de cubrirla, le corresponde a un Estado que nos fría impuestos. Nosotros pagamos 400.000 euros, una pequeña empresa como la nuestra, 412.000 euros en impuestos el ejercicio pasado. Yo no te digo entonces, nosotros ya contribuimos vía impositiva porque nos lo sacan de la sangre. Entonces, quien tiene que darle un techo no soy yo, no tiene que ocupar mi casa. Lo haga violento o no lo haga violento. Sea una madre o sea una banda de mafiosos magrebíes. Es que me da igual, sean menas o monas. Las madres que necesitan esa casa no son el gran porcentaje de la mafia ocupa, es decir, serán el 1% de los que realmente necesiten esa casa. Lo otro son organizaciones criminales que se dedican a esto, patrocinadas por los ayuntamientos de eso que se llamaron ayuntamientos del cambio. ¿Hay una idea romántica de la ocupación? Sí, siempre la ha habido. Basta encender la televisión, te puedo poner a Ramoncín o a Cintora defendiendo la idea romántica. Como no les ocupan a ellos, pues que vayan y ocupen otras casas y que lo conviertan en talleres para la masturbación de niños de 12 años. Eso te lo aseguro. Pero las madres necesitadas, esas no van a ver una casa en su vida. Frente a la redacción de Periodista Digital hay una oficina de la Comunidad de Madrid para solicitar vivienda. Tú sabes lo que hay ahí. Sí. Son todos extranjeros. Sí. O sea, a un español no le cae una vivienda ni de coña. Ni de coña. No, nunca cumples los puntos que te corresponden. Pero bueno, dicho esto, es decir, hay que apuntar hacia el lado donde está el mal. Y el mal está en Pedro Sánchez, en un partido que se llama PSOE, en un gobierno donde, a diferencia de lo que intentan hacernos creer las tertulias de Postín, no hay buenos y malos, no es verdad. Son colegiadamente responsables de todas las decisiones. De enviar a su casa a los etarras, de amnistiar a los golpistas o de permitir y tolerar a los facinerosos. Es decir, entre las imágenes que hemos visto ayer y antes de ayer, también en Madrid, no solo en Barcelona, hemos visto en algunas ocasiones superados pequeños contingentes policiales por los facinerosos. Oiga, eso es responsabilidad de Marlaska. Si no llega con 100,
mande usted 500 policías. Hombre, pero Alfonso, Marlaska está tiene otras cosas que hacer. Marlaska está la prioridad de Marlaska es acercar los presos al País Vasco. Eso es lo que tiene que hacer Marlaska, no estar o metiendo inmigrantes ilegales en los aviones para repartirlos después de extranjeros ahí en la península. Bueno, eso es a lo que se dedica Marlaska. Pedro, tu opinión, porque hace unos minutos que no estás hablando. Bueno, estoy de acuerdo con Alfonso en que el principal responsable de lo que pasa en España es el PSOE. Pablo Iglesias es una especie de caniche atado, sobre todo desde que tiene que pagar la hipoteca de ese pisazo, del chaletazo y de la piscina, y no va a dar muchos problemas porque quiere mantener su estatus que ha conseguido. La culpa es del PSOE, que además está jugando a lo de poli malo, poli bueno, con Margarita Robles y esta señora que no me acuerdo ahora. Creo que hay una señora que es ministra de Economía o algo parecido y que va mucho a Bruselas y que decían que era la más lista del gobierno. No me acuerdo ahora cómo se llama. Seguramente tú sí, Luis. Bueno, esto es poli bueno, poli malo. Es igual que pasaba en los gobiernos. Perdona, repíteme la pregunta, que estaba mirando. ¿Cómo se llama esa señora bajita que dicen que sabe mucho de economía, que es muy lista, que habla inglés y francés y que viaja a Bruselas y que es la que dijo además en marzo, que el impacto de la epidemia de COVID en el PIB iba a ser pues inapreciable? Bueno, pues este es el tipo de gente. Esto es lo mismo que pasaba en los años 80. Efectivamente. Nadia Calviño. Nadia Calviño, eso, fíjate yo, ¿quién estaría yo pensando? No sé. Bueno, pues en los años 80 pasaba lo mismo con los gobiernos de Felipe González. Tenían dentro al bueno y al malo. Por ejemplo, algún juez dictaba una sentencia escandalosa y salía Fernando Ledesma a defenderlo. Y a la vez salía Corcuera o Corcuese, ministro del Interior, a criticarlo. Que la sentencia era una sentencia sobre una violación poco castigada a juicio de los progres, pues Matilde Fernández, una profesional de la política que lleva viviendo de ello pues desde que no quiso ser monja, pues lleva 40 y tantos, 50 años viviendo de ello, pues organizamos una manifestación frente al Consejo del Poder Judicial. Pero el PSOE no tendría el poder que tiene sin los 5 millones y pico de españoles que, pase lo que pase, siguen votando. Esta semana el CIS ha sacado una encuesta sobre Cataluña. Es una encuesta absurda que ha sido tirada del dinero porque estos son prontos que suben y bajan por los titulares, por los hechos que están frescos en la memoria. Que si Vox se acercaba al PP, que si el Ciudadanos bajaba, tal. Pero para mí lo importante es que el PSOE mantiene un suelo altísimo. Da igual lo que hagan Sánchez y su banda. Hay 5 millones de españoles dispuestos a tragar con todo esto y a seguir votando. Incluso, después decís de los argentinos que solo saben votar peronismo, ¿eh? Pues aquí solo saben votar a los socialistas, ¿eh? Sois incorregibles, ¿eh? No va a ser así. Cuando se acerquen las elecciones, el PSOE pagará. No, Alfonso, tienes demasiada esperanza. Yo estoy convencido de que habrá gente a la que le hayan quemado el local o la moto, votantes del PSOE, que volverán a votar. Yo también pienso lo mismo. Estoy convencido. La jugada no es mira. Alfonso, te lo apuesto. Te hago una apuesta aquí, delante de dos. Y Luis guarda los billetes. Te apuesto 100 euros a que el PSOE mantiene el mismo número de votos, más o menos, o más, que tiene ahora. A ver, ¿aceptas la apuesta? La jugada va a ser, y además se está perfilando ya, nosotros lo hemos dicho en Periodista Digital hace ya mucho tiempo, pero está perfilando que Pedro Sánchez, unos meses antes de las elecciones, pues se deshará de Iglesias, intentará vender con Redondo, Televisión Española, que ahí sí controlarán ellos todos los puntos, ayudados por La Sexta, por la cadena SER y por El País, que ha salvado a España de los radicales y que viene y patatín y patatán. Lo van a volver a hacer. Y habrá mucha gente que compre la pescadilla esta podrida. Y habrá mucha gente que lo haga. Pero yo tengo la impresión de que la situación económica va a ser tan seria, tan dura en los próximos meses, que ese mensaje es difícil que cuele.
Es decir, ese puede colar, pero no va. Yo creo que el disgusto con los que gobiernan va a ir lentamente increciendo. O por lo menos no lo creo, pero lo espero, confío. Bueno, voy a rezar. yo lo siento, Alfonso. Creo que Iván Redondo es más listo de lo que dicen sus enemigos y ha conseguido. Listo, bueno, pero, Pedro, sencillo, pero sabe hacerlo. Perdona, Sí. si acaba de meter, Iván Redondo, acaba de mandar a un tío con 90.000 muertos, responsable de la peor gestión de la pandemia mundial, y ha conseguido que gane unas elecciones, coño. Eso es. Aquí, Zapatero, negando la crisis en el 2008, le gana y sigue siendo presidente. González en el 93, otro ejemplo. Es decir, lo único que les puede quitar del gobierno es una catástrofe económica como la que fue la crisis de Lehman Brothers. Pero por lo demás, estos ahora, aquí, y visto lo que hay en la oposición, no tengas duda, estos se quedan a Sánchez lo enterramos en el Congreso. No tengas duda. Bueno, es que yo creo que Alfonso, que tiene casi 70 años, pues fue educado. Le va a dar algo, Alfonso, pobre. En la enseñanza del franquismo, con falangismo y con procesiones a la Virgen María, con la flor de esa María de mayo y mucha misa. Entonces, no, claro, Alfonso, te queda ese pozo falangista de confiar en el obrero y el pozo católico de la conversión de las personas, de que todo el mundo al final acaba siendo bueno. Y no es así. Iván Redondo ha conseguido convencer al votante del PSOE que o va a votar a Sánchez o viene el fascismo, que es Vox, y se lo va a comer crudo. Eso está dispuesto, con eso anula lo que está, las motos quemadas. Al tío que le han quemado, el tío que es de izquierda, que es repartidor del Globo o de Telepizza, le han quemado la moto, ese votará al PSOE porque está convencido de que si no va a venir Abascal y lo va a meter en una cuneta. Bueno, yo estoy de acuerdo en eso, es decir, pero eso no es de ahora, ni es obra de Redondo. Tiene mucho que ver históricamente con una especie de enfermedad moral de un sector muy importante de la izquierda que prefiere lo peor, es decir, lo hemos visto en el País Vasco, prefieren a Bildu y a los proletarras que pactar con la derecha o estar con la derecha. Les ha parecido, se les ha imbuido desde hace mucho tiempo, pues que el PP, por poner un ejemplo, es peor que ETA y lo tienen asumido. Es decir, en los sectores del PSOE fundamentales podrían pactar con Bin Laden, con los traficantes de carne humana en Somalia, antes que llegar a ningún apaño serio con lo que ellos consideran centro-derecha. Pero teniendo como tengo muy poca fe en el ser humano, a estas alturas ya tengo casi ninguna, creyendo que el hombre por naturaleza no es bueno, sino bastante malo, yo creo que lo que nos viene económicamente es de tal entidad, lo que tenemos ya es de tal entidad, que esto no, que estos no les va a colar esta vez, aunque sea por abandono. Yo creo que va a haber mucha gente a la que le cuesta ir a votar al PSOE, aunque sea de izquierdas. España ha perdido el 11% del PIB, vive una catástrofe económica, ya no es la que viene, no, ya la tenemos aquí, es una catástrofe económica, hemos perdido el 11% del PIB, la pérdida en términos de dinero es monstruosa, la seguridad social está reventada y dependemos hoy de la caridad de Europa, esa es la verdad, es decir, nadie nos va a comprar deuda, es decir, este gobierno no puede salir a vender deuda a nadie, solamente dependemos de la caridad de Europa. Y así todo el gobierno, y después insisto, con la peor gestión de la pandemia, estos han conseguido ganar unas elecciones, aunque no vayan a gobernar, pero han conseguido ganar unas elecciones que no está nada mal. Y el panorama es el que viene. Pedro, sí, para terminar, Pedro y... Fíjate, en Galicia desaparece el PSOE, o sea, porque estamos fijándonos mucho en Cataluña, y es verdad, y tiene un buen resultado el PSOE, les favorece a Sánchez, pero no hemos analizado con la misma óptica las elecciones gallegas, y en las últimas elecciones gallegas, la cuarta fuerza política de Galicia son los socialistas, no la segunda como eran históricamente, o la primera como lo fueron en una ocasión, son ya la cuarta. Es decir, yo no creo que lo que ha ocurrido en Cataluña, por desalentador que sea, vaya a ser extensible al conjunto de España.
Bueno, siguiendo Pedro. lo que tú decías, Alfonso, yo es que creo que estamos ante un proceso de cedización de España. Es decir, para las víctimas de la LOCSE, pues la CEDA era el partido de las derechas de los años 30 de la República, que se forma por agregación de grupos de derechas locales. El PSOE y el PP se están disgregando en partidos de cacicatos, como el caso del PP gallego o el caso del PSC catalán, y en muchos lugares, como Valencia, por ejemplo, el PSOE necesita contar con los nacionalistas de izquierdas locales, como el Compromís o en Baleares, para alcanzar el poder. Esto es una desgracia porque, claro, o sea, ¿cómo se ponen de acuerdo? O sea, se va a ir a coaliciones como hay en Bélgica o en Israel. El PSOE está en el centro de la política, es el partido eje de la política española, gracias en parte pues a don Juan Carlos de Borbón y Borbón, y entonces ellos, como carecen completamente de escrúpulos, van a dar lo que les pidan, pues el PNV, Bildu, Esquerra, incluso la CUP. Si la CUP pide algo y es imprescindible sus escaños para formar gobierno, Pedro Sánchez se los dará. Esa es la inmensa desgracia que tenemos. Y sobre el asunto de la violencia que nos ha reunido allí, perdamos toda esperanza, porque el PSOE es el primer partido interesado en tener unos vándalos, tener la gimnasia revolucionaria a punto para ocupar las calles, amedrentar a la derecha, como ya hizo en la víspera de las elecciones de 2004. Así que ellos son los primeros que no van a querer nada. Ahora bien, pues no deja de dar mucha pena que Pablo Iglesias, para demostrar que los tiene más grandes que nadie, pues haya nombrado portavoz, no sé si creo que es en la Asamblea de Madrid, a una condenada por atentado contra la policía, como es esa niña tan mona y tan pija de Isa Serra. Ahora bien, insisto, la principal responsabilidad es de los votantes de estos partidos y hay que asumir que hay varios millones de españoles a los que dar palizas a policías, darlas ellos o que las den otros, esto les encanta. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Alfonso Rojo, Pedro Fernández Barbadillo, les agradezco muchísimo. Salió una tertulia muy entretenida. Y al final, ahí está la pregunta que le dejamos a nuestros espectadores. ¿Van a volver a votar los españoles a Pedro Sánchez después de haber dejado el país hecho un erial? Pues ahí está la apuesta. Gracias, muchas gracias. Adiós.